Uniéndome al agradecimiento a la doctora Ivonne por esta excelente exposición que nos acaban de decir, quisiera enfatizar en el título de este espacio que estamos viviendo. Lo hemos querido, se ha querido llamar Horizontes de Investigación en Diálogo. Son tres investigaciones, tres horizontes de investigación que tienen un objetivo distinto, pero están en diálogo. Quisiera hacer notar que el diálogo es una categoría muy, pero muy importante. Categoría que definió al padre Rafael García Herreros. Fue un hombre de diálogo, diálogo entre diversos, diálogo con todas las entes. El sínodo es esencialmente una experiencia de diálogo, una experiencia de escucha, una experiencia de compartir. Quiero hacer énfasis en esta categoría del diálogo. Estamos dialogando tres exposiciones. Viene una muy, muy interesante con un título precisamente que habla de diálogo. El padre Harold Castilla y este equipo de investigación, Andrea Catalina Suárez y Óscar Useche, nos van a compartir una investigación que están haciendo, que realizaron sobre economías, pero no cualquier tipo de economía, sino las economías no violentas. Y vuelve y aparece esa categoría de la cual estoy haciendo énfasis, para la construcción de la paz. Diálogo con la economía de Francisco. Les invito a que escuchemos muy atentamente esta investigación. Muy buenas tardes. Espero me estén escuchando. Sí, señor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, bueno, muy agradecidos de la invitación para presentar esta investigación dirigida como investigador principal por el padre Harold Castilla y del que hacemos parte también la investigadora Andrea Catalina Suárez y yo, Óscar Uselche. Contamos también con un equipo de asistentes que nos contribuyeron a este trabajo, sobre todo al trabajo de campo y a su sistematización. La investigación se denomina economías no violentas basadas en los bienes comunes para el cuidado de la vida y la construcción de territorios de paz, aportes de la economía de Francisco. Primer término, le voy a dar la palabra al padre Harold para que haga una introducción breve y luego pues vamos presentando poco a poco nuestras consideraciones y hallazgos. Adelante, padre Harold. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más, mi saludo como padre Harold Castilla Eudista, también como rector general de Uniminuto, alegrándome de alguna manera con este momento de la Semana García Herreriana, en el que desde esta mañana sé que han estado firmemente conectados. Eh, Creo que siempre habrá necesidad de regresar a las fuentes, siempre habrá necesidad de volver a la identidad, que es una palabra que eh, en estos días, a propósito de los mapas de esperanza del Papa León XIV, a través del diseño de esos mapas, a propósito del centenario de los 60 años de la Gravissima Educationis, nos ha expresado y de algunas notas que en estos días le hacía el Papa León XIV a un encuentro de educación que se desarrolló en España y, y que les hablaba perfectamente de esa relación profunda entre un proyecto educativo y su comprensión de identidad misional en este caso.
hablando de la educación católica y hablando de lo que significa eh, esta relación entre fe y razón y el mundo académico como un mundo que tiene que eh, estar absolutamente conectado con esta fuerza de identidad eh, propia de su misionalidad en un momento tan histórico de la vida de hoy o de un momento social tan importante. Entonces, a mí me alegra mucho porque yo creo que esta es la clave de todo el proyecto educativo Uniminuto, esta es la clave del proyecto del Minuto de Dios, volver a esta fuente, a García Herrero, a leerlo, a profundizarlo, a reflexionarlo, a descubrir allí en esa fuente los elementos claves de nuestro proyecto y cómo podemos releerlos a la luz del hoy. Así que felicitaciones a la Escuela de Ciencias Bíblicas, Pastoral y Biblia, Pastoral y Espiritualidad, perdón, y muy particularmente a todo este ejercicio que ha sido apoyado desde esta escuela en el Centro de Pensamiento García Herreriano. Al doctor Alirio, a todo su equipo, a Ivonne y a todos los que ahí están trabajando. Muchas gracias, por supuesto, al padre Fidel. Pues aquí Hans puso de entrada en esta lámina un ejercicio académico que tiene que ver mucho con esta investigación que se está presentando hoy a la luz de este momento de nuestro encuentro y se trata del libro de la fuerza social del Evangelio que, que ha sido un ejercicio académico muy en la línea de la profundización en el pensamiento social de la Iglesia, recogiendo aquí en estas páginas con el ejercicio de sistematización y con el apoyo de la dirección editorial de la universidad, pues unos grandes capítulos que tienen que ver precisamente con las preguntas actuales del magisterio social de la Iglesia o del pensamiento social de la Iglesia o de la doctrina social de la Iglesia, donde hablamos de esa naturaleza y epistemología de la doctrina social de la Iglesia, lo que significa ese pensamiento social de la Iglesia en el transcurrir de la historia, donde finalmente es una creatividad del Espíritu Santo en una constante relación con esta historia. eh, Todo lo que puede ser la doctrina social de la Iglesia pensada y visionada como una respuesta evangélica a los desafíos del mundo contemporáneo en una perspectiva de evangelización, precisamente, y desde allí pues poder mirar en particular el sentido de justicia de la doctrina social en el pensamiento social de la Iglesia, también la opción por los pobres como un camino sinodal en el compromiso con la justicia, a propósito también de la Dilexis T, eh, que ya tuvimos una presentación en días pasados y que acabo hoy de mandar el documento escrito también con el apoyo de nuestra asociada Margarita Osorio y por supuesto del magíster Hans Schuster, que me han apoyado también en esta construcción. Pero ya aquí en este libro hago alusión muy en la línea del pensamiento actual de la doctrina social de la Iglesia en la persona de Francisco, porque hoy el momento actual es la persona de León XIV. Un poco también en la línea de reflexión con una categoría muy importante que tiene que ver hoy y que hace parte de la cotidianidad de esta sociedad contemporánea a propósito del mundo digital y del mundo del trabajo o de la inteligencia artificial o de la automatización con relación a esas dinámicas propias del mundo laboral. ¿Y qué dice la doctrina social de la Iglesia a ese derecho al trabajo? Y sus aportes al presente y a los nuevos desarrollos del siglo XXI a propósito de la automatización. Eh, y un tema también con relación a la mujer en el pensamiento social de la Iglesia, como una de las categorías hoy tan importantes también en una visión social de esta equidad de la que tanto hablamos y de esta inclusión, y qué significado tiene para el pensamiento social de la Iglesia en una transformación de un desafío inmenso para la Iglesia misma, donde hoy ha también dado muestras de estar caminando en esta perspectiva de lo que significa la mujer. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca en su dignidad, en su corresponsabilidad, en su misión en el mundo contemporáneo,
a propósito de la sinodalidad. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo social integral o el desarrollo integral sostenible, muy en la línea de la ecología integral, de sostenibilidad, de lo que significa la ecología integral como un reto para la sociedad contemporánea a partir de la Laudato Si y todo lo que ha significado la reflexión de la Iglesia en estos últimos 15 años de historia de esta encíclica Laudato Si. Y por supuesto, un tema muy ligado a esta perspectiva del desarrollo integral sostenible, y es la investigación que nos ha ocupado a nosotros, eh, eh, que hemos ido trabajando con el apoyo, por supuesto, de nuestros profesores, eh, nuestro profesor Óscar Usechi y nuestra profesora Andrea Catalina, que es el tema de la economía de Francisco, que también fue un tema muy central en su magisterio social y que pues nos deja grandes enseñanzas muy en relación con este desarrollo integral sostenible, muy en relación con esta construcción de justicia social desde el pensamiento social propiamente del Papa Francisco. Este libro recoge estos capítulos con una reflexión final. El prólogo está hecho precisamente por el profesor el director de la Rodrigo Guerra ha hecho la presentación, que es el director de la Comisión Pontificia Latinoamericana, un gran estudioso, filósofo y gran conocedor del pensamiento social de la Iglesia mexicano, quien hoy dirige este centro allí en Roma. Y la introducción nos las hizo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que también pues es un gran conocedor del pensamiento social de la Iglesia y muy amablemente quiso hacer la presentación de este libro. Espero que sea leído. Hace parte de esta colección precisamente Identidad y Misión, que así se le ha llamado a estos textos, muy en el contexto de lo que estamos viviendo en esta Semana García Herreriana, que lo que hace es profundizar finalmente García Herreros como ese hombre que tuvo a bien la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social de la Iglesia para todo lo que es lo que yo he dicho en otras ocasiones: el minuto de Dios no es otra cosa que la realidad concreta del pensamiento social de la Iglesia. A veces la doctrina social de la Iglesia le dicen es que está montada ya en el séptimo cielo, esos son principios y orientaciones, pero ¿cómo se concretiza eso? Pues el minuto de Dios es la concreción del pensamiento social de la Iglesia aquí en esta gran obra del minuto de Dios, con todas las líneas de acción con las que se desarrolla esta obra en sus distintas empresas sociales, por así decirlo. Entonces ese es el marco general como contexto y pues evidentemente decir alguna palabrita de esta investigación muy rápidamente. Economías no violentas basadas en los bienes comunes para el cuidado de la vida y la construcción de territorio de paz, aportes desde la economía de Francisco. Yo creo que en tiempos, y Oscar podrá decir esto mejor que yo, pero en tiempos en los que el modelo económico en el que nos hemos movido a lo largo de estos últimos años de la vida de esta sociedad, eh, y que ha sido un modelo económico dominante, yo diría, ¿no? eh, Muestra signos de agotamiento. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente hay desigualdad y es una desigualdad creciente porque hay degradación ambiental a propósito de este desarrollo integral sostenible, porque hay desarraigo comunitario frente a todo lo que puede significar esta mirada global del mundo. Y esta investigación con Oscar y con Andrea precisamente con un deseo de que haya esta transición hacia economías no violentas, en diálogo con esta economía de Francisco, constituye un aporte, es un aporte más dentro de los tantos aportes que esta institución socialmente hace a esta humanidad y a Colombia, eh, y que desde la academia, por supuesto, con la seriedad que indica la academia, hemos producido realmente una propuesta alternativa, con visión económica
y que tiene una raíz ética, ante todo, una raíz, yo diría, espiritual, desde el punto de vista de lo que significa esta visión integral de sociedad en la persona del Papa Francisco, y por supuesto también una visión territorial, ¿m? Territorial. Y su valor, yo diría, no radica solo en su rigor conceptual, porque está hecha con toda la rigurosidad metodológica conceptualmente hablando, o con la amplitud del trabajo de campo que se hizo, o con las posibilidades de desarrollo que tenga esta misma investigación hacia futuro. Radica, yo diría, sobre todo, Oscar y Andrea, en la capacidad de que podemos mostrar que otros mundos económicos existen, se están dando, están sucediéndose, y a veces son opacados fundamentalmente porque hay un modelo económico dominante y no alcanzamos a ver, y lo que hacemos nosotros aquí es traer a la luz, evidenciando que hay otras formas posibles de desarrollo económico, especialmente en esas comunidades y en esos territorios donde se está sucediendo esta realidad, y que se ensambla ahí, en esos territorios, en esas comunidades, y que se tejen desde abajo, que no se tejen desde arriba, que se tejen ahí en el campo real de las comunidades, y que se sostienen gracias a lo que el Papa Francisco ha llamado o llamó en su momento esa mística del cuidado, esa ternura social de la que tanto él hizo alusión en sus distintas manifestaciones, todas yo digo, yo soy de los que digo que nada viene el Papa Francisco que no fuera social. Todos sus discursos tenían una connotación social. Entonces, esta investigación, digamos, muy en el marco de nuestro grupo de investigación Ciudadanía, Paz, Desarrollo, en el de Palabra, Pueblo y Vida, por supuesto, no se limita a estudiar solo las experiencias que mostramos aquí, que son las experiencias productivas, esa cartografía como formas de vida, eh, sino que también demostramos que las economías no violentas no son utopías románticas, no, sino estructuras reales de resistencia, insisto, ética, de, y de construcción de paz, por supuesto, de construcción de paz. Yo creo que hay unos aportes muy centrales de esta investigación, una nueva comprensión de la economía, la vida al centro, y el estudio confirma ese diagnóstico tan claro que hizo el Papa Francisco desde el primer comienzo de su pontificado en el 2013, con la evang- eh, ah, eh, a ver, espérenme, yo no se me puede olvidar para nada ese documento. Eh, la alegría del Evangelio, la alegría del Evangelio. Eh, y luego Laudato Si, por supuesto, Fratelli Tutti, en el 2020. Eh, la economía actual, ese modelo económico operante, dominante, opera bajo la lógica del descarte, del consumo ilimitado, del consumismo, de la mercantilización incluso de los bienes comunes. Y pues lo que queremos mostrar es otra realidad, unas economías no violentas que de alguna manera están basadas en la cooperación, en la no competencia, en los bienes comunes y no apropiación exclusiva de esos bienes, o en los valores de uso y no valores de mercado, en la soberanía alimentaria, en el cuidado de la casa común, en la autonomía económica de las comunidades que han sido víctimas del conflicto y de los grupos históricamente excluidos. Yo creo que es un aporte central de la investigación. Y por supuesto el sujeto comunitario como protagonista de la transformación. Seguramente que el padre Camilo esta mañana al iniciar con esta semana hablaría mucho de ese perfil del sentido que García Herrero le dio a la construcción de comunidad. La clave, ese sujeto comunitario como protagonista de transformación. Eh, y yo creo pues que esto dice mucho de lo que
el minuto de Dios es, si quiere ser todos los días, y una actualización concreta del pensamiento social de la Iglesia, insisto, con los textos donde hemos integrado textos de la Laudato Si, de la Fratelli Tutti, de la Economía de Francisco y del último documento antes de morir Francisco, del Dicasterio para la Fe, Dignitas Infinita, ante todo con esa comprensión de la dignidad humana, el centro del hombre, siempre salvaguardando esta dignidad humana, eh, y que no son teoría moral simplemente, no son teoría moral estos textos, sino que son programas de acción que están planteados aquí en esta propuesta. Yo creo que es vital para el minuto de Dios, y por eso la intención de tener economía solidaria y haber trabajado tantos años en economía solidaria, pero que necesitamos quizás darle una potencialización a toda esta mirada en Uniminuto y pensar en esta escuela de economía, en esta forma de entender un desarrollo académico en la perspectiva de las ciencias de la economía en esta institución, y es parte del desafío que tenemos y del reto que la vida nos deja, especialmente mirando esta investigación. Para el Minuto de Dios, esto es una propuesta de transformación social, yo creo, y necesitamos realmente que esto se haga efectivo y real en Uniminuto y en el Minuto de Dios. Cómo reorientamos el desarrollo hacia una economía del cuidado y de la vida, cómo leemos el territorio como un lugar teológico, allí esas comunidades, cómo conectamos la espiritualidad con la transformación económica, que en ningún momento es dicotómica, o cómo la economía del mañana ya está aquí y nace desde las periferias, de iglesia en salida. Entonces, con eso dejo, no hablo más porque podía seguir extendiéndome, pero yo creo, Oscar, que te ha ayudado a que esto sea un poquito más rápido ahora. Así que muchísimas gracias a Oscar, a Maura Andrea por este trabajo, y a ustedes en esta escuela por ayudarnos a presentarla en esta tarde. Muchas gracias, padre Harold. Yo creo que nos dio el contexto general. Tengo, dado el tiempo que nos queda, O solo, que nos regalen un poquito más de tiempo. solo pocas, cosas muy pequeñas para darle paso a la profesora Andrea, a que nos presente las 19 experiencias, así pues un panorámico de las 19 experiencias del trabajo de campo con las que estuvimos. Solo agregaría que la perspectiva de Francisco de Asís, que es el núcleo del llamado del Papa Francisco para buscar otra lógica económica, eh, hay que recuperarla. Este trabajo de investigación está intentando hacer también una mirada genealógica hacia la perspectiva del Santo de Asís, que ya había planteado desde el principio que lo común no era la propiedad, que lo común era el uso. Y en ese sentido, la manera como el derecho humano fue constituyendo la propiedad es derivada de la manera como se aborda el uso. Esto en materia de teoría económica es muy importante. Hoy hay un gran debate sobre esto, que es, de dónde surge el valor, ¿no? Y el valor de uso es fundante, es lo que nos dice la teoría económica crítica, y se puede conectar con estas reflexiones de hace 800 años de Francisco de Asís. Eh, Esto tiene que dar sustento a lo que llamamos las comunidades para la vida o comunidades de vida, que retomen la idea del Papa Francisco en sus encíclicas de dar ese nuevo sentido, que sea el sentido de la cooperación, sea el sentido del surgimiento de abajo de comunidades que por supuesto asumen la reproducción de la vida en el ámbito productivo, pero no lo hacen con el fin máximo de obtener ganancia, de obtener un lucro, sino que lo hacen sobre todo con el fin fundamental de construir territorios de los bienes comunes que sean coadministrados por las comunidades. Ese como un primer elemento. El otro elemento clave en esta discusión es el de los territorios, y allí el problema de la escala. En economía esto es un problema fundamental. La semana pasada estuvimos
en el gran evento de la conmemoración de los 40 años de la publicación del texto de Max Neff, Antonio Elizalde y Oppenheim, del desarrollo a escala humana y la economía descalza. 40 años de una reflexión muy interesante en la que, insisto, el problema de la escala para la cuestión económica es fundamental. Nos hemos acostumbrado a ver las grandes estructuras de la economía que controlan, que dominan la economía, son hegemónicas a nivel mundial y se instalan en los territorios locales, y poca visibilidad, como decía el padre Harold, a lo que se está construyendo desde abajo, desde donde la gente resiste, donde hay una resiliencia permanente en materia productiva, para que no sean los actores, y en el caso nuestro, ya no solo los actores económicos legales, sino las economías ilegales las que imponen el ritmo y las que imponen la constitución de las relaciones de fuerzas económicas en los territorios. Entonces, esa escala micro que puede constituir formas institucionales mesoeconómicas y dialogar, por supuesto, con las grandes formas económicas, es lo que estamos observando. Estuvimos en varios territorios y le doy la palabra a la profesora Catalina para que nos haga una reseña muy, muy breve de cuáles son esas transiciones que estamos observando en los modos económicos y cómo se constituye allí la cooperación, la colaboración, la solidaridad y la producción, en la producción de bienes comunes y en la defensa y uso de esos bienes como valores de uso. Adelante, profesora Catalina, ya creo que nos quedan unos pocos minutos. Adelante. Bueno, resumiendo, varias de estas transiciones se enfocan primero en superar esta división entre los seres humanos y la naturaleza, sino sentirnos parte de un todo. Creo que esto conecta con lo que hablaba ahorita el padre Harold y hablaba Oscar frente a la espiritualidad, ¿no? Porque la espiritualidad y la ética del cuidado empiezan a mediar varias de estas economías. La emergencia de la esfera de lo comunitario también es importante y empezar a comprender que la naturaleza y los animales son seres sintientes. Principalmente estudiamos 19 experiencias. Una de estas, algunas de esas experiencias se enfocan en la paz, la construcción de paz. Y precisamente con esto que les decía Oscar, frente a las economías ilegales, ¿sí? Estas economías son una resistencia a la ilegalidad y lo que generan es autonomía económica de estas comunidades y personas firmantes del acuerdo de paz, personas víctimas o sobrevivientes al conflicto armado. Dentro de ellas encontramos la Red de Mujeres Productoras de Medellín, que es una cooperativa, se deriva de la cooperativa Cotepaz, es una red de mujeres que trae de los diferentes espacios territoriales de capacitación y reincorporación los productos y adicionalmente, pues no solo están trabajando aquí dentro de Colombia, sino que ya están trabajando en la articulación con otros países. Mm, Exportan café, también en maletas y productos de otros firmantes del acuerdo de paz. Muy similar se encuentra Manifiesta, que desarrolla ropa y le da también, ahorita hay una nueva línea que da uso secundario a telas, las reutiliza y genera nuevos productos, también textiles. Está La Trocha, la Casa de la Paz, que queda acá en la ciudad de Bogotá y que también hace este mismo ejercicio que hacen la red de mujeres productoras de Medellín y es conectar los diferentes productos, tanto de personas firmantes del acuerdo, pero también de personas víctimas o sobrevivientes del conflicto armado. En este caso, albergan, por ejemplo, todo el emprendimiento de Virgelina Chará, que es la persona que ha venido impulsando todo lo del arropamiento del Palacio de Justicia, las tongas de la memoria, aquí en Bogotá.
Y así hay otras como Mundo Maderas de Colombia, que es también un proceso de firmantes del acuerdo, eh, productos de madera, madera de demolición que vuelven y reestructuran. Caguán Expedition, que es Remando por la Paz, es un proceso de turismo en el Caguán, y ahorita hay otros nuevos que emergen pues a partir de esta experiencia que mapeamos, que están ubicados sobre todo en el cañón del río Guacar y en Meseta también. Y acá hay dos organizaciones de víctimas: la Asociación de Mujeres Afro por la Paz con su proyecto Mingueras, y Productivo Mingueras, que recupera los procesos afrocolombianos y recupera telas, procesos de gastronomía y demás, y esto lo pone al servicio de la comunidad. Encontramos otras experiencias que voy a hacerlas rápidamente, que son unas basadas en el entorno, en el cuidado de la casa común. Sobre todo destaco de estas experiencias la experiencia del pueblo NASA, con López Adentro, con dos proyectos, Cuesh Arroz y Cuesh Tul, que es como la huerta, basadas en el principio del wet wet, que es el vivir contentos, NASA. Mensiquihue también, y bueno, allí hay otras como las mujeres tejedoras de vida en Caquetá y las zonas de humanitarias de Juguamén del Curvarador, pueblos afro, con pertenencia étnica afro. Finalmente, hay otras dos grandes mapeos que hicimos, uno sobre soberanía alimentaria. Aquí encontramos Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad de la Cuchilla de San Juan, Asomu Zapata en Montes de María, Asociación de Mujeres Cimientos del Hogar, y quiero destacar un proceso que viene haciendo Yacu Ecotienda, que lo hace a través de herramientas virtuales, es e-commerce con con varios proyectos productivos y productos que se generan en el departamento del Cauca y en Valle del Cauca. Y finalmente, pues también el ejercicio que hacen, la responsabilidad empresarial. Acá destacamos dos experiencias, pero pues hemos encontrado que hay otras experiencias de responsabilidad empresarial que son importantes en el impulso de estas economías. Muy bien, Creo muchas gracias, que se acabó. profesora. Sí. Eh, Muchas gracias, profesora Catalina. Solo algunos hallazgos finales, menciono los tres principales. Las prácticas de producción comunitaria y las economías sociales y solidarias están preocupadas sobre todo por crear capacidades propias, autonomía para la emergencia de nuevos modos de existencia, de nuevos modos de producción. Eh, el centro de ellas es la producción de valores de uso con formas originales y creativas de cooperación social del trabajo y de gestión de los recursos. Y las economías no violentas son biocéntricas y cuestionan la práctica, la lógica y la base conceptual de la economía clásica y neoclásica que hay que profundizar. Eh, en, en, en resumen, se trata de que hay que replantear la mirada económica, la lógica económica, tanto en cuanto a la teoría de las necesidades. Hoy en el día han mencionado necesidades claves que la economía hegemónica no considera: el cuidado, el amor, la necesidad del cuidado, la necesidad del amor, la necesidad de la compañía, del compartir, como el problema de la escala en los territorios. Esos dos elementos creemos que se deben seguir ahondando. Bueno, pues muchas gracias y esperamos que hayan podido adentrarse en algunos elementos de esta investigación. Muchas gracias, Padre Jaro. Muchas gracias, profesora Catalina. A ti, Padre Oscar, y a Harold, Catalina. Seguimos investigando. Esto tiene todavía de ancho y de profundo. Así es, sí, Padre. muchísimas gracias, Padre Harold, Oscar, Andrea, por este
esta experiencia tan motivadora también para entender que hay otras formas de relacionamiento a nivel económico, para entender también cómo nosotros podemos desde esta experiencia generar nuevas alternativas para una economía que sea, como ustedes lo han dicho, circular, de territorio, que también forjen otros valores distintos al tema capital y que nos permitan también actuar en coherencia con el Evangelio de manera comunitaria para todos, para todas estas experiencias que viven nuestros territorios y que marcan también una gran diferencia frente a lo que nos propone el mundo y lo que el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia también nos piden a todos nosotros como cristianos. Padre Jaime, ¿cómo le pareció esta investigación tan interesante? Sí, impresionante. Sé que va a tener una cantidad de preguntas, una cantidad de comentarios. Si algo caracteriza la obra del padre Rafael García Herreros es precisamente su mirada sobre la economía, pero una mirada de forma esperanzadora. Porque a veces uno dice, no, frente a los poderes económicos no hay nada que hacer. Y el padre Rafael García Herreros y toda su obra es una mirada con esperanza de la economía. Y en esta investigación hemos escuchado unas frases que bien se pueden convertir en un modelo, buscar otras lógicas económicas, una economía para la vida. Ese es suponer que si hay economías no violentas, es ir contra las economías violentas. Qué buena investigación. Y como lo dice el padre Harold, ese proceso investigativo no termina, ¿cierto? No termina, sigue allí y gracias, esperamos ahorita pues todas las réplicas, esperamos ahorita todas las preguntas que muy seguramente van a venir en torno a esta excelente investigación. Bueno, para continuar con nuestro diálogo investigativo, con nuestro diálogo de horizontes de investigación, recordamos esos tres horizontes que estamos colocando en diálogo. Está un primer horizonte que es muy nuestro, muy de la cátedra, y entonces visibilizar cómo ha evolucionado, visibilizar 25 años de la cátedra Uniminuto, una investigación muy interesante ahora esta investigación sobre economía. Y quiero presentarles muy sencillamente, Monseñor tiene un currículum impresionante y es un honor para nosotros, para la maestría, tenerlo como parte de nuestra primera cohorte de la maestría. Y él lleva adelante unos procesos investigativos y una característica de Monseñor es que perdónenme la expresión, está metido en el barro, ¿cierto? No es una investigación teórica, no es una investigación de escritorio, sino que está metido, con lo que hablábamos ahorita, en los territorios, está metido allí. Me impresiona, por ejemplo, terminando el 2024, un reporte que aparecía, él siempre aparece en los medios de comunicación, pero aparecen unas frases que él siempre dice, por ejemplo, hay cadáveres flotando. A él le tocó ver todos estos procesos de guerra, y le toca vivir en todos estos procesos. Está adelantando una investigación con nuestra maestría de pensamiento social cristiano, una investigación muy, muy interesante. Está tratando de validar un método, pero validándolo profundamente, validándolo teóricamente, validándolo metodológicamente y sobre todo mirando cómo se puede aplicar en el territorio. Sin más preámbulos y sabiendo que soy muy corto en la presentación de Monseñor Rubén Darío Jaramillo, nuestro queridísimo, perdóneme que lo llame así, compañero de estudio, investigador de nuestra maestría, con su investigación Los diálogos improbables, camino de construcción de paz. Padre Jaime y todos los que nos están escuchando. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Monseñor. Perfecto, Monseñor. Bueno, un abrazo primero para todos. Muy importante todo este recoger, digamos, diría yo, este recogimiento del pensamiento del Padre García Herreros que nos inspira a todos, pero a la vez nos inicia en nuevos métodos y nuevas investigaciones y nuevos procesos de ayudar a la paz de Colombia y a mirar el territorio desde un punto de vista más humano, cuando se ha visto desde el campo de lo económico, de la productividad
y no desde el ser humano. Precisamente a esto obedece, viendo la situación violenta de nuestra ciudad y cómo había una polarización o existe una polarización que está en el país, que está en las regiones y que está en los lugares más apartados, cómo los distintos visiones de territorio se van alejando y entre más se alejan, las distancias parecen ya imposibles de acercar. Frente a esto, ha llegado la posibilidad desde hace varios años que conozco y estoy tratando de construir cada vez más el tema de un profesor, Jean-Paul Lederach, llamado Los diálogos improbables entre diversos y contrarios e inclusive los enemigos. Y esto nos ha llevado un poco a mirar cómo es posible unir a los que están en orillas distintas, personas que están en polos diferentes, que son irreconciliables, que realmente ni siquiera se quieren nombrar. ¿Cómo es posible que podamos pasar al otro lado? Como si estuviéramos en un río y uno está a un lado y el otro está al otro lado. Y uno tira piedras desde allá, el otro les dispara al otro lado. Y este es el país que tenemos y las regiones que tenemos. Y esto impide el desarrollo y el desarrollo integral, no solo económico, el desarrollo humano, social, político, turístico. Y eso es lo que vemos reflejado en la ciudad de Buenaventura. Unos polos que no se pueden encontrar, que ha sido muy difícil. Y cómo esta metodología de Jean-Paul Lederach nos ha permitido ir descubriendo que es posible que pasemos de mirarnos como orillas de río para mirarnos como partes de las orillas de un lago, donde la orilla del otro es la misma orilla mía. Y cómo yo puedo pasar al otro sin necesidad de atravesar el río, solamente dando media vuelta y me ubico en la mirada del otro. Y viceversa, cómo la otra persona puede pasarse a mi orilla y va a ver y va a descubrir que no nos divide un río, sino que estamos simplemente en orillas distintas, visiones diferentes sobre el mismo lago. Entonces, estos diálogos improbables son unos diálogos donde nosotros tratamos de recoger las personas que están en polos opuestos, en lugares distintos. En este caso, algo que veíamos en concreto en la ciudad era que los portuarios, Buenaventura, es una terminal portuaria, tiene 6 terminales portuarias y hay una sociedad, una comunidad donde hay pobreza y hay todo tipo de violencia. Según Galton, nosotros sabemos, hay una violencia directa que es la negación de la vida, matar al otro. Hay una violencia estructural que es la negación de derechos. O sea, no es posible que en Buenaventura en el siglo XXI no tengamos agua potable, no tengamos un sistema de salud adecuado, la educación es muy deficiente. Una serie de elementos donde no hay nueva vivienda, no hay oportunidades de empleo, etcétera, y esto genera una violencia. Y la tercera violencia es la violencia simbólica, que es la negación del otro, especialmente a través de la discriminación. Todavía tenemos discriminación por ser negro, por ser pobre, por ser campesino, por ser pescador, por ser un lanchero. Y esto entonces nos ha llevado a decir, es necesario que tratemos de unir la comunidad, unir los polos distintos. No puede decir que tienen razón unos o los otros. Se trata de encontrarnos y mirarnos a los ojos, quitándonos las máscaras, que es parte del ejercicio que hacemos. Quitarse la máscara, ¿por qué? Porque en la teoría de Jean-Paul Lederach hay máscaras que yo me pongo, hay máscaras que yo le pongo a la otra persona, o entidad, o comunidad. Y hay máscaras que ellos me ponen a mí. Esas máscaras solo las puede quitar el que las puso. Para yo poder tener al otro con una validez, para que sea el válido en el diálogo, tengo que quitarle las máscaras. Y yo tengo que quitarme las máscaras. Y a partir de ahí, a través del diálogo, construir con el otro, con el diferente, inclusive con el enemigo, un horizonte común, donde todos podamos encajar y donde todos podamos encontrar caminos similares y sobre eso trabajar. No sobre las diferencias, sabemos las diferencias, sabemos qué es lo que nos hace a nosotros estar en lugares distintos, pero seguramente cuando yo le quito las máscaras al otro y el otro me quita las máscaras a mí y yo me quito mis propias máscaras, vamos a encontrar que podemos dialogar y construir juntos porque vamos a encontrar muchos elementos comunes y desde ahí partir en la construcción social del desarrollo, en la construcción
de el futuro, un futuro posible, un horizonte posible hacia el futuro. Básicamente, el trabajo investigativo que estoy realizando a través de la maestría es precisamente encontrar elementos para validar si son válidos realmente los diálogos improbables para construir desarrollo y paz en el territorio, para construir la paz. En el fondo, lo que queremos mostrar, si eso nos ha ayudado o no. Tenemos una experiencia ya de 7 años de varios diálogos en Colombia. Hay un diálogo que tenemos en una región, hay un diálogo nacional de diálogos improbables y hay un diálogo local en Buenaventura, que es sobre el cual me quiero centrar más en la investigación. Pero son diálogos que están recogiendo visiones distintas, miradas diferentes y desde lugares y perspectivas distintas. Y esto nos ha ayudado y nos puede ayudar a construir una mirada distinta del territorio, pero con el otro. Cuando el otro es distinto y cuando el otro aparentemente está en otra orilla tan distinta. Se llaman diálogos improbables entre diversos y contrarios, una experiencia maravillosa de construcción de paz. Pues básicamente era lo que quería un poco por encima, muy corto, compartirles a ustedes. Monseñor, Monseñor Rubén, infinitas muchísimas gracias. gracias. Buenísima experiencia también de poder compartir y encontrar otros espacios y otras dinámicas distintas de diálogo, desde donde nosotros también podemos construir comunidad, desde donde nosotros también podemos hacer realidad esta experiencia de evangelio en los distintos territorios y en este sector y en este lugar donde ustedes estamos, Señor, que es un lugar tan marcado por la violencia y marcado por la pobreza, donde ahí creo que la labor y el ejercicio que usted está haciendo está dejando esas semillas muy bien sembradas para poder más adelante ver estos frutos. Muchas gracias, Monseñor, por todo este ejercicio que hace y por hacer parte también de nuestra maestría, enriqueciéndonos día a día con todas estas experiencias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos y que el Señor nos siga ayudando para seguir construyendo la paz de Colombia. Abrazos para todos. Gracias. Gracias, Monseñor. Queremos invitar a nuestros participantes a que nos dejen en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas algunas preguntas, algunas inquietudes que puedan haber surgido a partir del diálogo de estas tres investigaciones. Entonces, Padre Jaime, le doy la palabra. No, no, no. De verdad que apasionado con todo esto de la investigación, porque si hay algo que lidera el pensamiento de la iglesia, que lideran los grandes procesos, es que no lo hacemos simplemente por intuiciones, sino que siempre buscamos esa unión entre razón y fe. Y el padre Rafael García Herrero sí que fue un investigador que unió la ciencia, que unió todo el ejercicio racional sin desligarnos nunca de la fe. Y vemos todas las problemáticas económicas, problemáticas de violencia, problemáticas pedagógicas, intuiciones pedagógicas, siempre, siempre utilizando nuestro ejercicio racional, esa unión que nuestro cristianismo siempre ha existido entre razón y fe. Investigar, investigar en teología, investigar en pensamiento social, investigar en el pensamiento García Herreriano siempre será una gran pasión y seguiremos pues adelante con la cantidad de investigaciones que hay en torno al proyecto del padre Rafael García Herrero, la cantidad de investigaciones que se hacen en la Uniminuto y desde nuestras maestrías, desde nuestra facultad. Contento de ser parte de este grupo de investigadores. Quiero resaltar aquí algunos comentarios que han hecho también nuestras personas participantes a través del chat. Es como dan felicitaciones a los investigadores de estas propuestas que surten y que generan tanto impacto a nivel de territorios y que dan también una visión de cómo puede hacerse concreta la expresión del Evangelio en la vida cotidiana. Entonces, agradecerles por todo al padre Harold, a su equipo de coinvestigadores con Oscar y Andrea, a Liliana, a Paula, a Lirio y a Rubén, por esta experiencia que han hecho frente a la sistematización de la práctica
del curso Cátedra Minuto de Dios y todo el impacto y la evolución que ha tenido en estos 25 años, y también a Monseñor por este trabajo que hace a través de una construcción de paz por este territorio que ha sido marcado, impactado tanto por la violencia y la pobreza en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por este compromiso con la investigación y hacer posible también otras experiencias como la del padre Rafael García Herreros, de hacer un evangelio vivo en medio de todas las experiencias. Aquí Alexander Gómez nos pregunta, me imagino que esto va para el padre Harold y su equipo de investigadores, dice, si las economías para la vida nos plantean un horizonte de esperanza, pero ¿cómo apoyar a las comunidades para que no sucumban ante las economías dominantes? No sé, padre, si usted quiere contestarnos, o Oscar o Andrea, esta pregunta que nos hace. No, yo creo, muchas gracias a Alexander por la pregunta. Yo personalmente creo que efectivamente no es fácil hacer la transición entre un concepto de economía como lo hemos conocido siempre desde la visión neoliberal o desde la fuente liberal de Adam Smith hasta el día de hoy. Y lo que puede estar pasando hoy, y yo creo que esa es la riqueza también del mundo contemporáneo que nos ha permitido descubrir que hay otras formas posibles de construir la vida. Y yo creo que este es parte, digamos, de lo que nos debe interesar a todos en, en estos procesos investigativos y en estos desarrollos académicos a partir de grandes teóricos eh, que están sumergidos, digamos, directamente en estos pensamientos o en estos campos de conocimiento. Por ejemplo, y yo creo que en los últimos años efectivamente ha habido una crítica positivamente hablando a unos modelos que ya no son, digamos, la verdad absoluta, que ya no son la verdad absoluta, tanto desde posiciones de pensamiento liberal como de posiciones de pensamiento en perspectiva, digamos, de otras ideas, que puede ser el sistema socialista, que puede ser el sistema comunista, en fin, o una visión más incluso el Estado hoy. El Estado ya, la visión de una economía de Estado, pues ya también ha evolucionado. Si leemos a la Mazzucato, precisamente, pues tendremos también otras visiones. Si leemos a Piketty, si leemos los Nobel de Economía de este año, precisamente en una visión de innovación y de creatividad destructiva, como llaman ellos, a partir de lo que significa poner o construir otras formas distintas. Y todo esto tiene que ir a la base. Todo esto tiene que ir a la base, todo esto tiene que, digamos, vivirse allí en esos territorios, en esas comunidades, construir con ellos otras formas posibles y ya Oscar lo tocaba, la discusión permanente entre el uso y el bien. Y yo creo que nos tenemos que encontrar en las cosas que más nos hagan cada vez más una sociedad mucho más digna, mucho más humana, pensando precisamente en esos usos, sino en un derecho a propiedad, pero una propiedad que debe estar al servicio también de los demás. Eh, yo creo que hay que fortalecer esas comunidades, yo pienso que hay que hacerlas visibles, yo creo que hay que ponerlas en la palestra, digamos, de las discusiones. Y yo siento que este es el momento. Yo creo que el mundo está y socialmente está evolucionando en este camino. La visibilidad es mayor, el diálogo es mucho más significativo hoy que antes, el poner sobre la mesa las discusiones, la escucha mutua, todo eso
esa es como una parte de la respuesta que seguramente Oscar podrá en síntesis decir algo al respecto. Gracias, padre. Sí, la pregunta es muy importante porque, en primer término, hay que confiar en la capacidad, en la potencia de esas comunidades que están resistiendo a la guerra, en primer lugar, como decía Monseñor, en todos lados, en estos territorios de la guerra es terrible, y es asombroso que en medio de eso, su capacidad de conexión de las comunidades, de creación, de innovación, para poder echar mano de los recursos que tienen y como actualizar ese criterio, ese principio del intercambio don, ¿no? Que está inscrito en otras reglas distintas a las reglas del simple mercado, no porque esté riñendo con ellas, confrontándolos, sino porque está construyendo lo propio e inventando nuevas maneras, primero de conectarse entre ellas, eso podemos contribuir desde la academia, desde las instituciones, a que se conecten, a que se conozcan entre ellos esas experiencias, y segundo, a dialogar con las instituciones de otra manera, no solo esperando, y lo han demostrado, las comunidades no hacen eso, esperando la ayuda paternal del Estado o de la gran empresa, sino que su propia potencia pueda ser desplegada, pueda ser desarrollada. Yo creo que esa es la mejor manera de apoyar. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Padre Harold. No sé si, Andrea, nos quieras agregar alguna cosa antes de dar cierre a esta primera parte de la tarde de nuestras jornadas garciarrerianas. No solamente una cosa pequeña, y es que en el trabajo de campo con algunas de las comunidades nos veíamos un video que es una entrevista de Eric Gols a Antonio Varela, que es un biólogo, y decía que el ser humano había logrado sobrevivir, aprender y trascender a través del tiempo precisamente porque cooperaba, ¿sí? No era una lógica solamente de la competencia, sino que esta cooperación a veces va enfocada y lo nombraban así, por ejemplo, todos estos colectivos de firmantes y demás, que su cooperación estaba enfocada hacia la guerra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo enfocar esa cooperación hacia la paz? Eso les hace resistir a los modelos económicos dominantes y generar alternativas. Mm, Entonces, esto también lo vemos en el pueblo NASA, ¿no? Y es cómo en el tejido se llaman así, por ejemplo, en el tejido de mujeres, en el tejido de niños y niñas, que son como las rutas de pensamiento y aprendizaje que tiene el pueblo NASA, eh, pueden llegar desde el principio a tejer nuevas formas de economía, nuevas formas de vida y sobre todo nuevas formas de ser y estar en el mundo. Entonces, la reflexión que hacíamos con todo esto es que el ser humano ha cooperado durante los tiempos. Creo que el ejercicio es focalizar esa cooperación, dándole el centro a la vida, al amor y a la paz.